Muy buenas, otro lunes más aquí a todos. Como siempre, gracias por el apoyo y espero que os sigan gustando los vídeos. Espero no pasar mucho tiempo como estas últimas veces, ya me diréis si os gusta o no. Y hoy os voy a traer unas tres cositas, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de una entrevista que tuvo Charlie Villanueva esta semana, precisamente, hablando un poco de los Pistons y algún rifirrafe que hubo en el pasado. También tuvo una Werther, pero eso os la he dejado por Twitter ya o bueno, por X para que la pudierais ver. Y también ha habido otra entrevistilla más entre Duncan Robinson y Stewart y no sé, un podcast que la verdad que desconocía, me salió en YouTube. Y aparte de esas dos entrevistillas que vamos a comentar también, un poquito la decepción de Marcus Sasser para mí, ¿vale? Que creo que ha tenido la oportunidad de su vida y no estoy muy seguro de si la ha aprovechado o no. Ya me diréis qué os parece a vosotros, ¿vale? Nada, lo que os comentaba de Charlie Villanueva, ¿vale? En 2009 comenta en el podcast que él tiene cuatro ofertas, San Antonio, Cleveland, Boston y Detroit, y bueno, elige Detroit porque le paga más, básicamente. Y luego, bueno, pues por aquí había un clima muy malo en el sentido de que estaban todos los jugadores muy cansados de, creo que era Cuester el entrenador de aquella. Y Joe Dumas les prometió a los veteranos que los que iba a echar antes del All-Star o durante el All-Star a Cuester, no fue así. Y bueno, pues hubo una pequeña rebelión, que bueno, yo creo que esto ya la mayoría lo sabríais, en donde en un partido contra los Sixers, pues ni Hamilton, ni Tracy McGrady, ni Tyson Priest, ni Ben Wallace, ni Wilcox, pues no fueron, ni Austin Day ni está aquí, llegaron tarde y bueno, pues jugaron solo seis jugadores ese partido y perdieron. Nada, simplemente comentarlo para que lo sepáis que me resultó llamativo. Y aquí tenemos al bueno de Isaiah Stewart, que ahora va a estar unos partidos lesionado, con un problemilla de las rodillas, algo que ya os lo he comentado en vídeos atrás. Me preocupa en cierta parte que siendo tan joven esté teniendo tantos problemas en las rodillas. Entiendo que, claro, con el sobrepeso que tiene, que está como un camión, pues es algo que es factible. Que al final se deja todo en cada minuto que juegue nada. Ha comentado durante el podcast que tiene un par de granjas de dátiles. Duncan Robinson dijo que ya sabía el secreto de cómo ser el mejor defensor de la liga, que simplemente tenía que comprar una granja de dátiles. También me ha resultado curioso durante este podcast en donde todo el equipo de los Pistons ha estado en una de las dos fábricas, no sé en cuál, en verano, porque es una cosa que ya hemos hablado bastante, que es que los Pistons están como muy unidos, son como un equipo de universidad prácticamente, hacen un montón de cosas fuera de la cancha juntos, a excepción de, por ejemplo, el equipo que os comentaba antes de Charlie Villanueva, y que creo que han estado todos allí durante un verano. Desconozco si también han estado recolectando dátiles o no. También nos acordamos de que han estado juntos en un semi-retiro raro que planeó Kate Cunningham con Jay Duren, ahí como en un bosque durante una semana y tal. Bueno, es algo que suelen hacer, entre comillas, algo bastante habitual. Y bueno, pues nada, por aquí, voy a ver la cámara para que la veáis bien, ¿vale? Tiene dos sedes, como veis ahí, una es San Diego y la otra no sé si era en Baja California, por ahí. Tiene un grupo de 9 personas y que nada, que a él le encanta cosechar, lo habéis visto en varias fotos seguro con un tractor por ahí. A ver, la verdad que Isaiah Stewart tiene una mala imagen, entre comillas, de la liga, pero todos los jugadores que han venido recientes han dicho lo mismo, que una vez que llegas y lo conoces en persona, que es un crack. También ha dicho Duncan Robinson un poco de aquella escena donde se le pilla infraganti, ahí un poco pasando de la pelea en Charlotte, donde que dice que, bueno, que ha aprendido, que se vio muy mal y que lo único que decía Stewart después de esa pelea en la historia era que no se preocupase ninguno, que iba a estar detrás de ellos en cualquier situación que pasase. Bueno, algo que ya sabemos porque salieron las imágenes después de la pelea, así que bueno, lo podríais ver. Y bueno, por aquí tengo a Marcus Sasser. A ver, Marcus Sasser. Tengo un problema con Sasser en el sentido de que yo creo que su mejor complemento es Kate Cunningham por varios motivos. Sasser no es un generador de primer nivel.
Tampoco los Jenkins, que ha pegado un bajón. Bueno, ayer en Toronto ni siquiera ha jugado. Ha pegado un bajón importante de rendimiento. Pero está prácticamente al mismo nivel en cuanto a generación de juego. Y eso que Sasser a mí no me parece un generador puro, ¿vale? Me parece que es un tirador en el cuerpo de un base. Y eso es un problema, por eso digo que le beneficia jugar con Keith, porque Keith se puede amoldar a defender varias posiciones, al igual que usar Thompson. Entonces, eso beneficia mucho al jugador que juegue con ellos. En este caso también lo hace Robinson. Ahora hablaremos un poquito de él. Y Sasser lo que le pasa es que sí que ha mejorado, bueno, os lo voy a enseñar por aquí abajo, ha mejorado algo en lo que yo pensé que no iba a mejorar, ¿vale? Bueno, aquí veis, estas son las temporadas, la temporada 25-26 y esta es la 24-25, ¿vale? Entonces, el año pasado, en Catch and Shoot, no sé si se ve muy bien, si no os lo voy contando, tenía un 33,9% el año pasado, ¿vale? Este año tiene un 45,2%. Yo esto se lo achaqué mucho a Sasser de que no podía jugar en el equipo porque, como veis, en la 24-25, si no os lo vuelvo a cantar, el año pasado tenía un 39% de acierto en pull-ups frente al 38% que tiene este año, o sea, más o menos se mantiene. Pero es que ha mejorado mucho el tema del catch and shoot y eso es algo que es fundamental porque cuando juegas con Keith y con Duren y si encima juega Robinson, como ha hecho veces, tiene una, o sea, traen de tal manera con una gravedad importante a los defensores que te vas a quedar solo y necesitas enchufar el triple y no que sean todos tus triples en forma de pull-ups en vez de catch and shoot. Bueno, pull-ups es no, lo sabéis de sobra. Catch and shoot es recibir y tirar y lo otro es cómo generarte tu propio tiro para, en este caso, para el triple. Pero creo que por mucho que los números digan que ha mejorado, a mí las sensaciones me han dejado bastante frío. Y me preocupa porque, bueno, creo que pase lo que pase, Duncan Robinson va a jugar en los playoffs. Esto es un problema, aunque Duncan Robinson no está haciendo una temporada increíble, ¿vale? Me parece, ahora vamos a ver en un vídeo. Está teniendo una temporada tanto en el tiro como en cuanto a gravedad de los rivales, como en cuanto al pase, finalizando cerca del aro. Está siendo mejor que Michael Beasley, pero su defensa, lo vimos ayer, por ejemplo, en Toronto, Ingram lo que hacía era forzar el cambio con el que lo estaba defendiendo a Robinson y se le va al puesto y bueno, pues ahí tienes un problema y como Toronto, pues eso en los playoffs ya sabéis que se exagera mucho y vamos a tener un problemilla ahí. De hecho, no sé si se llenó todo un punto al final Robinson, no me acuerdo, pero vamos, la última vez que lo miré. No juego bien, vamos a decirlo así. Y cuando no juega bien, pues se nos cae por completo el ataque porque somos un equipo que necesita desesperadamente mejorar el tiro de tres. Por eso el vídeo pasado os puse esos tres perfiles del draft, tiradores. Creo que necesitamos un tirador. No, no sé si para suplir a Duncan Robinson o a Tobias Harris, que no está jugando mal, pero se le notan ya los años. Probablemente dé un step up en playoff, porque es veterano. Pero de cara a seguir creciendo, pues creo que es importante buscar ese tirador. Y Sasha ha tenido una buena oportunidad. Sus números dicen que ha mejorado en cuanto sobre todo al catch and shoot. A generación de tiro ha mejorado un poquito, pero bueno, tampoco es nada otro mundo. Y como defensor, pues cumple sin más, ¿vale? Aquí vemos que sobre el balón sobre todo es bueno, pero sobre, o sea, cuando tienen que estar atento a otras cosas ya le cuesta más. Sí que es verdad que no ha podido jugar junto con Ausar Thompson, que ahí le podría cubrir varias cosas. Ausar Thompson es un demonio, que ayer estuvo en restricción de minutos. Y entonces eso, pues bueno, también podemos darle ahí una pequeña oportunidad, pero ya veis, tiene un percentil 90 en tirador, ¿vale? O sea, es un tirador de élite, pero bueno, conociendo un poco a JB Bickerstaff y siendo lo cabezón que es, entre comillas, ¿vale? No creo que vaya a cambiar mucho el esquema de aquí a final de temporada. Sí que creo que ahora estamos en un punto donde va a probar varias cosas, ayer hemos jugado con 11, me parecen demasiados. Quería meter a Werther ahí. Sí que es verdad que Werther no está acertado en el tiro de tres. Creo que estaba, antes del partido de Toronto estaba en el 20% en triples. Y es durillo porque no necesitaremos ese tiro exterior, pero también es verdad que nos aporta cosas diferentes. Puede jugar con el balón, probablemente sea junto con Duncan Robinson el exterior que más jugadas puede generar fuera de Cade. Marcus Asher no me gusta tanto, sobre todo porque finalizando cerca del aro es malísimo. O sea, percentil muy, muy, muy bajo.
Y tú sabes que si no haces el triple y se va hacia el aro, a no ser que sea un pase, ahí haga un pase al compañero, ya sea al que esté, al alto que esté para finalizar o fuera, los tiros de cerca a la hora de Sasser no son muy allá. Entonces, bueno, me da un poco de pena, pero ya tiene 25 para 26, me parece, Sasser, que fue una primera ronda tardía. Y bueno, no sé muy bien su futuro en Detroit, cómo va a acabar, porque yo lo tenía como uno de los candidatos a salir en el trade deadline. El año que viene va a cobrar 5 kilos y el año que viene entiendo que van a ser un poquito más agresivos. No ya tanto en el mercado a agentes libres, que ya sabemos que Detroit pues no atrae mucho, porque eso es así. Hasta cuando Keith Cunningham le preguntó a, o sea, perdón, Keith Cunningham no, Kevin Durant le preguntó a Keith en la entrevista esta que tuvieron, que por qué Detroit, por qué le gustaba tanto Detroit y demás, sin querer faltar a Detroit. Es un poco la perspectiva, también cuando vino Lever, que preguntó a mucha gente antes de decir que venía a Detroit a jugar. Entonces, intentamos traer a Nick Alexander Walker, pero claro, los Hawks tenían más pasta, entonces el precio de la pasta, entendible también. Entonces, bueno, es difícil. Nick Alexander Walker nos hubiese venido de perlas, creo que era el encaje perfecto para este equipo. Nos abrió el campo, defiende bien, es joven, tiene un contrato bueno. También creo que hicimos una oferta a Nazrid. Bueno, todo esto yo creo que ya le he comentado. Pero bueno, me ha defraudado y es que vamos a ver ahora aquí, ¿vale? Lo que me parece a mí que está teniendo una temporada que se está hablando un poquito, que es Duncan Robinson. No sé si en playoff va a ser capaz de hacer lo mismo. Probablemente algo mejor que Beasley, que se quedó en un papérrimo 30% en triples. Pero es que es irrisorio cómo lo defienden y los tiros que saca, ¿vale? Aquí vemos que tiene un rating ofensivo cuando tenemos de 121. Cuando él se va, lo baja a 113. O sea, es la que mejora la defensa. Aquí os estoy tapando que, ¿vale? Esto es la gravedad que ejerce sobre los rivales, son los que es de calificación de A positivo sea el máximo. Y es que perdón, está encestando triples irrisorios, ¿vale? O sea, está haciendo un temporadón Duncan Robinson. Aquí vemos como Hunter, que antes de ser traspasado tiene que elegir si ayudar en el pick and roll a Keith y a Duren o quedarse con Duncan. Elige ayudar y eso significa triple abierto. Lo está haciendo genial, no se le puede poner un pero yo sé que sus limitaciones de físico, de movilidad lateral sobre todo, pues son las que son y me crea un montón de dudas y es relativamente fácil anularlo. Aquí lo vemos lo mismo, Banquero hace la ayuda para que sea difícil, que lo lee muy bien. Y aquí Banquero, que aunque llega bien, otra cosa que hace muy bien Duncan Robinson es tirar dando un pasito al lado, ¿vale? Que no es nada fácil. Está haciendo un año, como os he dicho, brutal. Vamos a ver los triples que son prácticamente imposibles de meter, pero él los mete. Aquí vemos otra vez, ¿vale? Hasta tres hombres por encima de Cave y bueno, como ayudan a arrancar Robinson, pues le permite la canasta fácil a Duren. Jugar con Cave y con Duren es relativamente fácil porque atraen a muchos jugadores, atraen a más de dos, porque si no viene la ayuda hay pick and roll, o sea, hay pick and roll finalizado y eso es un problema. Por eso también se beneficia Duncan Robinson y por eso también creo que necesitamos ese perfil. Joder, Duncan Robinson en el banquillo también nos vendría muy bien. Tenemos ese perfil de dos titular, ¿vale? Aquí, aunque vemos un mal pase, bueno, una cagada de pase de Oscar Thompson, vemos que da igual, lo arregla Duncan Robinson. Y claro, cuando él se apaga, porque Duncan Robinson sí que es verdad que a veces va un poquito por rachas, ¿vale? Va por tramos a veces que tiene 3 o 4 partidos. Mira, aquí vemos lo inverosímil, o sea, Tyrese Maxey no puede defender mejor. Fijaros en la cara que pone Tyrese Maxey ahora al finalizar la defensa, cómo se gira, creo, y lo mira diciendo, me cago en la puta. Ahí lo veis. Entonces, no sé muy bien eh, cómo de fiable va a ser en, en playoff. La historia nos dice que Miami ha sido injugable y yo, para mí, Spoelstra me parece un jugador, o sea, un entrenador de nivel élite NBA, sobre todo en playoff porque hace unos ajustes descomunales. Bickerstaff creo que es bastante pero en eso, le cuesta mucho ajustar y tomar decisiones que a veces perjudican al grupo y eso pueda pues luego restar a la química y demás, eso le cuesta muchísimo.
Entonces, yo no sé si vamos a ser capaces de jugar con Duncan Robinson, porque ya vimos el año pasado el nivel eh, de Beasley, que le ponía un tío encima y a Tim Hardaway Jr. lo mismo y bajaban un 10% sus triples. Y es verdad que empleo baja todo el mundo. Entonces, pues bueno, pues tendremos que acostumbrarnos un poquito a ver qué pasa. Aquí vemos que en la pintura, ¿vale? Tiene un 82% en percentil, o sea que aparte de tirar triples también es bueno finalizando cerca del aro. Y entonces, pues bueno, no sé, tengo muchas dudas. También, a pesar de que el equipo esté pegando un pequeño bajoncillo ahora, no me preocupa mucho. Creo que estamos en descanso. Stewart que está con una lesión. Ausar ha venido lesionado y está con restricción de minutos. También es cierto que ayer era como casi un tercer back-to-back seguido porque habían jugado en menos de 72 horas 3 partidos y se notaba al menos la intensidad, aunque íbamos arriba del descanso se notaba que no estábamos metidos en el partido, cosa que Toronto sí, que no había jugado 3 partidos seguidos, pero sí uno la noche antes como nosotros. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Y también me gustaría destacar los números de Keith Cunningham tras el All-Star, porque no todo es negativo. Sí que es verdad que Keith Cunningham, hasta antes del All-Star, ha tenido temporada con muchos subes y bajas en porcentajes, pero está promediando 23 puntos, 5,6 rebotes, 11,6 asistencias, ¿vale? Que es una salvajada, con un robo y medio y un tapón, pero los porcentajes en especial de triples están un 40%, tirando más de 6 por partido, 40,7, y en tiros libres 84,8%. En tiros de campo 45, que está bueno, un poquito mandarineo, que digo yo, del bueno. Pero vamos a confiar en el equipo, en la recuperación. Ayer me pareció una pasada lo que le hizo Keith Cunningham a Scottie Barnes en la primera parte. Eh, si no habéis visto el partido, ver solo la primera parte, le hace 3 o 4 canastas que es increíble cómo juega. Me parece el mejor jugador es que no sé si va a lograr traernos un anillo a casa porque es muy pronto todavía y necesita de compañeros, pero creo que es el mejor jugador que yo he visto desde el 2013 que estoy en redes sociales, desde que sigo al equipo. Creo que es mejor jugador que incluso los que ganaron el anillo uno por uno. No sé si Rashid Wallace tenía mucha calidad, pero no es el nivel de tres. Es que tiene todo. O sea, lo único. Hay algo que sí que me gustaría comentar antes de cerrar el vídeo, ya lo dejo menos de 20 minutillos. Es que mucha gente le critica que le falta el tiro de tres. Está mejorando un montón en cuanto a eso. Os lo acabo de cantar los números. Y es que lo que más le hace falta a Keith Cunningham es ser un mejor finalizador cerca del aro, ¿vale? Muy poca gente pasa esto. O sea, mucha gente lo pasa por encima y es que Keith falla un montón de bandejas solo, no es el motivo, ya es el primer año en la NBA, ha mejorado, ¿vale? Ha mejorado, no una salvajada, ha mejorado un poco, pero necesita ser capaz de finalizar mejor cerca del aro porque eso aumentaría mucho sus porcentajes y sería muy bueno para el equipo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, lo he intentado hacer un poco diferente para no tener siempre a un jugador o tal, espero que os haya gustado, así un poquillo de noticias semanales, podemos decir. Así que nada, espero que os haya gustado y os veo el próximo lunes. ¡Di!